Bienvenidos a este jueves de webinar. Mi nombre es Carolina Merino y soy coordinadora del CIFE. En esta oportunidad nos acompaña Mayra Torrejón. Mayra es profesora de comunicación del Colegio Villa María La Planicie y en esta oportunidad va a contarnos acerca de una experiencia que fomentó el encuentro de estudiantes de secundaria y de primaria en un solo proyecto para crear cuentos infantiles. Mayra, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos a este webinar que lo hemos preparado con mucho cariño. Estamos seguros que vamos a pasarlo de manera divertida, relajada y vamos a aprender después del trabajo. Muy bien. Carolina, ¿ya puedo empezar? Sí. Sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. A ver, por aquí estamos. Perfecto. Listo. Ok. Vamos. Muy bien. Amigos, el título de este webinar es Del diseño a la ejecución de una experiencia en la creación de cuentos infantiles, porque quiero compartir con ustedes cómo surgió la idea a partir de una realidad muy específica en el colegio donde trabajo. Y también cómo este proyecto primero tuvo una motivación, pero producto del interés y la interacción con las estudiantes, este fue tomando otros matices que luego ya detallaré. Vamos a empezar. El diseño de la experiencia. Voy a compartir con ustedes la situación significativa. Yo soy profesora de comunicación en cuarto de secundaria y ocurrió algo al inicio de este año en mi colegio. Las docentes y las niñas de primaria baja, es decir, tercero de primaria, segundo, primero, kinder y prekinder, estudiaban en una sede en Miraflores, pero se decidió que todas se iban a trasladar hasta la planicie La Molina. Por lo tanto, las niñas de cuarto de secundaria, después de muchos años, iban a ver a sus profesoras, estaban interesadas en entrar al nuevo pabellón, a los nuevos salones, que iban a recibir a las niñitas que venían de Miraflores. Vi por conveniente plantear la siguiente situación significativa. Las estudiantes de cuarto de secundaria sienten curiosidad por conocer el nuevo pabellón de primaria, interés por comunicarse de nuevo con sus docentes de primaria baja, es decir, desde cuarto de primaria hasta primero, interés por comunicarse de nuevo con sus docentes de primaria baja y ganas de interactuar con las niñas del cuarto ciclo, es decir, de tercer grado de primaria. A partir de este contexto y desde un enfoque comunicativo y textual, analizaremos textos literarios para crear cuentos infantiles cuyas lectoras serán las niñas de tercer grado de primaria. Por ello planteamos preguntas retadoras. ¿Cómo recoger información durante una entrevista? ¿Cómo analizar un cuento infantil desde la visión de una autora? ¿Qué recursos estilísticos debería usarse para embellecer el lenguaje? ¿Cómo comprobar que el cuento inédito impactara positivamente en las niñas lectoras y no lectoras también? Asimismo, proponemos el reto de participar activamente durante todo el proceso creativo, ser conscientes en gestionar su aprendizaje y desenvolverse en entornos virtuales dentro de una cultura de ciudadanía digital. Cabe mencionar que nuestro rol formativo como docentes requiere eso, convivir, participar, respetar las normas de convivencia según la disciplina positiva y el carisma de la institución educativa. Es muy importante, amigos, crear una situación significativa conociendo a las niñas, a las estudiantes. Yo ya les había enseñado en tercero de secundaria, por lo tanto, ya tenía la información por parte de ellas de que estaban muy interesadas
en visitar el nuevo pabellón y conocer a las niñitas, ver a las niñitas, hablar tal vez con sus primas menores, con sus hermanas menores que estaban en primaria baja. Entonces, el conocerlas el año anterior me permitió empezar este año académico con esta situación significativa. En el proyecto, si bien es cierto, nosotros desarrollamos muchas actividades, recogemos mucha información, pero siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que las chicas, las niñas, los niños van a aprender. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de aprendizajes en el proyecto que voy a presentar. El aprendizaje reproductivo o memorístico, es decir, netamente las nociones, el dominio del área, el aprendizaje elaborativo. Para yo poder definir bien este tipo de aprendizaje, el segundo, recomiendo siempre preguntarnos el cómo. ¿Cómo la mente, el cerebrito de nuestras hermosos estudiantes van a poder redactar, crear, innovar? Y siempre uno tiene que ponerse, tú como escritora, si voy a crear un cuento, voy a pedir a mis niñas crear un cuento, ¿cómo yo lo haría? ¿Cuáles van a ser mis necesidades? A partir de comprender primero, yo como docente, el proceso, voy a poder ser más clara al momento de diseñar el proyecto. Por lo tanto, conociéndolas desde el año pasado, vi conveniente reforzar la gestión del talento y también de los recursos, específicamente del tiempo, porque siempre nuestros estudiantes pues les falta el tiempo para poder terminar alguna tarea asignada. Luego, otro aprendizaje elaborativo es la recolección de información. Como las niñas tenían, y hablo siempre de niñas porque yo trabajo en un colegio de mujeres, mis alumnas de cuarto querían conversar, dialogar con sus profesoras. Dije, perfecto, esta es una oportunidad para poder aplicar la técnica del focus group, que las chicas puedan ir con preguntas elaboradas para recoger información que luego me va a servir y luego se los voy a detallar. Y el aprendizaje interiorizado, que es el más difícil de lograr, es todo un reto, y es lo que siempre estoy repitiendo o siempre yo tengo que tenerlo claro y tengo que estar motivando porque es ese aprendizaje que marca, que valoran, que se pueden olvidar de muchos conceptos, se pueden olvidar de cómo, con quién trabajaron, por ejemplo, para elaborar el cuento, pero no se olvidan del aprendizaje interiorizado. En este caso, la valoración de técnicas narrativas, y por supuesto como el lenguaje literario sugiere. También otro aprendizaje interiorizado es tener esa experiencia ya no como lectora de cuentos, sino como escritora. Vamos ahora a la evaluación. Primero voy a considerar la evaluación formativa. Específicamente voy a mostrarles 2 instrumentos y luego la evaluación certificadora. Con respecto a la evaluación formativa, pude crear esta bitácora de trabajo para cada grupo, ¿ok? Las niñas tenían que colocar sus fotos, sus nombres y determinar sus funciones a partir de una previa indagación. Luego, en el calendario yo había pensado que con 5 semanas podríamos terminar el proyecto, pero me equivoqué porque las chicas fueron incrementando más actividades, más necesidades que luego voy a detallar. Y se extendió a 7 semanas. Luego compartí con ellas tareas específicas y las descripciones para que estas acciones puedan ser asignadas a las integrantes de cada equipo. Y por supuesto, a mí y a ellas les iba a servir porque yo podía usar aquí este recurso en Docs para indicarles si estaba finalizado en curso la revisión de su trabajo. ¿Okay? Tengo aquí descripciones de la etapa de
preproducción del cuento, luego la producción, como por ejemplo definir temas, construir tramas, la redacción y la diagramación. Y luego ya viene la etapa de la postproducción, el testeo, ¿no? La lectura del cuento creado ante el público objetivo, que en este caso son las niñitas de tercero de primaria. ¿Ok? Luego comparto con ustedes este tablero de gestión del aprendizaje, porque si bien es cierto, el anecdotario me permite ver cómo está participando cada niña en equipo, también es importante recoger información como docentes de cómo cada niña está gestionando su aprendizaje. Por lo tanto, pude crear este tablero de gestión para ser entregado individualmente a cada niña. Ellas tenían que escribir la meta de aprendizaje, que por supuesto podía variar de persona en persona, de niña en niña. Luego los recursos que van a necesitar para cumplir las funciones que ya estaban determinadas. Luego las actividades que debo realizar, lo que yo me comprometo, respetando siempre el tiempo, porque era una cuestión que tenía que mejorar en el trabajo en equipo. Luego pasamos a la columna azul, donde aquí voy a ir colocando las actividades que ya estoy realizando, ¿ok? Y en la columna verde las que ya he terminado. De esa manera podemos ver en un tablero las actividades que tengo que hacer, las que ya estoy ejecutando y las que terminé, para de un solo vistazo tener el progreso de mi participación en el equipo. También, y aquí abajo, las niñas tenían que plantear nuevas acciones, lo innovador de su participación para así reconocer el talento de cada una de ellas. Y la última columna, que es yo considero que es la que me ofreció a mí mayor conocimiento de cómo ellas están percibiendo el proceso del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, habilidades blandas, pero también aquellas áreas de mejora donde yo tenía que intervenir ya de manera más personal. Luego, comparto con ustedes la rúbrica que usamos para la evaluación certificadora. La rúbrica Single Point. ¿Por qué usé este tipo de rúbrica y no la holística? Porque me permite detallar mucho más cada acción del equipo. En la retroalimentación yo tenía que haberles dicho cuáles son las fortalezas de la planificación del cuento, como también cuáles son esas áreas de mejora. Tenía que detallarlo muy bien y lo conversaba, es más, con cada una de ellas en el proceso. Ahora, la rúbrica tuvo un cambio. A partir de la participación de las estudiantes, nos dimos cuenta que teníamos que agregar, ahí está, esto de acá, 2 reglas ortográficas correspondientes a tercero de primaria. ¿Por qué? Que cuando las niñas, las adolescentes de cuarto de secundaria se entrevistaron con las profesoras de tercero de primaria, las docentes mencionaban que les gustaría que en el cuento reforzáramos de repente la mayúscula o de repente el punto seguido. Por lo tanto, cada equipo tenía que definir solo 2 reglas ortográficas para poder resaltarlas en un cuento. Seguimos ahora con la experiencia en el aula. Si bien es cierto, nosotros ya hemos planificado el proyecto, hemos considerado la parte técnico-pedagógica, pero vamos a poner a prueba todo lo planificado con el aporte de las niñas. Primero empezamos con los conocimientos previos. Necesitaba yo saber si las chicas estaban conectadas con la situación
significativa, con las preguntas retadoras, qué tanto ellas sabían sobre los cuentos. Por lo tanto, usando la técnica del rompecabezas, fui recogiendo información. ¿Okay? Ellas mismas se definían como creativas, competitivas, innovadoras, las habilidades que tenían para la creación de cuento infantil, luego cómo podríamos asignar funciones, las metas de las chicas en este proyecto, qué querían lograr, por ejemplo, la estética, por ejemplo, ellas mejorar en la ortografía. Luego, determinamos quiénes podrían ser nuestras aliadas, las consultoras, las expertas, y decidieron bibliotecóloga, profesoras, luego cómo iban a registrar el avance del proyecto y, por supuesto, las acciones de manera ordenada para la creación del cuento. La verdad fue muy grato porque las chicas sí tenían muchas ideas. Era importante, antes de crear el cuento, que las chicas pudieran analizar los cuentos. Por lo tanto, se asignó a cada equipo un cuento para que lo puedan leer, releer, puedan extraer alguna información y aplicar el esquema actancial de Grimes, así como otros aspectos de teoría literaria. Luego, siempre es importante el repaso de las reglas ortográficas antes de que ellas puedan textualizar. Aquí lo interesante es de que había preparado el material, pero gracias a las estudiantes me di cuenta que era necesario, muy aparte de, van a ustedes a apreciar varias reglas ortográficas que nosotros conocemos, pero nos dimos cuenta de esta de acá, ¿ok? El diferenciar la raya del guión, ¿ok? Era importante enfatizar, o a veces cuando queremos agregar acotaciones al narrador, ¿qué vamos a usar? ¿La coma o la raya? Así que en el mismo proceso vamos viendo qué reglas son las que vamos a necesitar. Luego comparto con ustedes, ¿okay? En las conclusiones que llegaron las chicas después de crear preguntas para las profesoras, para las estudiantes a quienes iban a crear los cuentos, me estoy refiriendo a las de tercero de primaria, a las profesoras de primaria, a las profesoras de comunicación de secundaria. Entonces redactaron las niñas algunas conclusiones, como por ejemplo, las niñas de tercero de primaria están descubriendo la fantasía, les encanta todo lo que tiene que ver con vampiros. Las niñas tienen problemas con ciertas letras, como la G, J, H, en fin. Esta parte es muy, muy interesante porque son ideas que ellas fueron recogiendo a partir de las entrevistas. ¿Ok? Luego, aquí. En el proceso, las chicas notaron que había niñas de tercero de primaria que podían de repente no tener la experiencia de leer cuentos relacionados a la inclusión, ¿no? Cuentos relacionados a cómo personajes que rompan barreras físicas, barreras sociales. Por lo tanto, invitamos al salón a Miss Pina Durán, quien es la encargada del área de atención a las necesidades educativas diversas, y ella les dio una charla a las niñas de cuarto de secundaria para saber un poco sensibilizarlas sobre el tema de la diversidad e inclusión, ¿okay? Porque es importante una sociedad inclusiva, ¿okay? Y mencionó algunas recomendaciones, como por ejemplo, describir los retos en el cuento que iban a crear, describir los retos o desafíos que tiene el personaje, describir cuáles son las necesidades del personaje, resaltar las fortalezas del personaje y cómo aporta a su entorno,
describir cómo su entorno se comporta frente a las diferencias del personaje. Les brinda oportunidades de mejora, responden a sus necesidades con algunos sistemas de apoyo. Esta información sí ayudó a que serán de 5 equipos, 2 hayan considerado incluir en su cuento toda esta cultura de inclusión. Fue un trabajo muy interesante. Vamos ahora a la planificación. ¿Okay? En la planificación del cuento, era importante primero sacar de la cabeza de las niñas aquellas ideas creativas de cuentos sencillos. Por lo tanto, hicimos actividades de creación narrativa de manera muy breve y luego ya cada equipo definía la trama de su cuento infantil. Por ejemplo, este es el trabajo de un equipo. El comienzo. El padre de Freddy le regaló una semilla blanca para que plantara algún día y crezca un hermoso árbol. Luego, Freddy creció. Y esta semilla iba a ser plantada en el colegio de las niñas. ¿Okay? Se menciona en el cuento el colegio. Este árbol creció, ¿ok? Y se convirtió, lo tengo aquí, voy a compartirlo, mientras ustedes están viendo las imágenes, yo voy a ir contando la trama de la historia. ¿Okay? Ahí está, esta es la portada del trabajo. Hay un niño Freddy que recibe una semilla de su padre, el niño Freddy guarda la semilla y cuando Freddy es adulto, decide plantarlo. ¿Y dónde lo planta? En el lugar de su trabajo, que es nuestro colegio, el colegio Villa María. ¿Ok? Luego, este árbol es llamado claro, pero las alumnas no lo quieren. No quieren el árbol claro. ¿Por qué? Porque es feíto. Entonces, todas las niñas empiezan a rechazar este árbol y se crean historias, como por ejemplo, si tú tocas el árbol antes de un examen, uy, no, definitivamente te vas a sacar mala nota, ¿no? Dicen que si tocas el árbol embrujado vas a tener 50 años de mala suerte. Entonces todas las alumnas no querían al árbol claro, hasta que se decidió cortar el árbol porque nadie lo quería. Pero, felizmente, vamos a ir avanzando por el tiempo, felizmente hubo una niña sensible, ¿okay? Empática, que abrazó al árbol, claro, le hablaba y le pidió a la Virgen María que ayudara a nuestro protagonista, a Claro. Llegó la lluvia, el diluvio, y felizmente, gracias a esa lluvia, Claro pudo tener hojas hermosas y de colores, y ya todas las niñas querían a este árbol. Entonces, sí pude notar con este cuento dos cosas, ¿no? Que las chicas consideraron a Freddy es un agente muy, muy, muy querido del Departamento de Mantenimiento del colegio, ¿ok? Y también vemos cómo la inclusión es importante, ¿no? La empatía y otros valores. Vamos avanzando, amigos. Luego, en la redacción, sí fue todo un proceso, porque las chicas se emocionaron y querían que el cuento sea perfecto, que no tenga ningún error ortográfico, porque iba a ser llevado a las niñas de tercero, a quienes ya habían visitado, les habían leído cuentos. Entonces ya hubo definitivamente una conexión y teníamos que revisar una y otra vez los cuentos para que no se nos pase nada. Y luego, como les mostré, tenemos ya el cuento final, ¿ok? Que es este de acá con la portada. Ahora sí paso a las conclusiones, porque si no, el tiempo nos gana. ¿Ok? Conclusiones.
Una de las fortalezas de esta experiencia es la flexibilidad tan necesaria para validar las opiniones de las estudiantes adolescentes quienes fueron construyendo su propia experiencia de aprendizaje. 2. Este proyecto tuvo un gran pilar, la fase de la empatía, porque las estudiantes de cuarto de secundaria, quienes actuaban como escritoras, estuvieron pendientes de las necesidades lectoras pedagógicas y de convivencia de sus compañeras de primaria, quienes son las lectoras de los cuentos infantiles. 3. Esta vivencia dentro y fuera del aula demostró la calidad humana de las estudiantes, porque crearon historias relacionadas a la inclusión, el valor del personal del colegio y el compromiso por presentar los cuentos en un próximo evento llamado el Book Fest. Bien, amigos, y aquí tengo, perfecto, y aquí tengo más cuentos para que puedan ustedes ver. Las chicas motivadísimas decidieron encuadernar, empastar, no se lo pedí yo, pero ellas entusiasmadas lo hicieron, ¿ok? Bien, Carolina, te doy el pase. Muchísimas gracias, Mayra. De verdad que siempre es muy interesante escuchar las experiencias exitosas de las escuelas. Y en ese sentido hemos recibido algunas preguntas. Les invito a todos a que puedan hacer sus preguntas por el chat. Vamos a seguir leyéndolas para poder hacerlas. Y este espacio justamente es para poder compartir las preguntas, las consultas, comentarios que desean hacer sobre la experiencia que nos está compartiendo Mayra. Y la primera pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido el factor de éxito en este proyecto? ¿Por qué crees que ha tenido tanta acogida? Definitivamente, cuando las estudiantes adolescentes, las niñas de cuarto de secundaria, conocieron a las que iban a leer sus cuentos, hubo una química, un compromiso natural, porque además ellas querían, después de crear el texto, que a veces se queda solo en la lectura de la docente, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa etapa de presentar el libro en la feria del libro, en el Book Fest del colegio, y después de eso iban a narrarle los cuentos a las niñas, y eso las súper motivaba. Además, sabían muy bien las creadoras de los cuentos que eran historias que no solamente iban a mostrar alguna trama, algún personaje, sino también iba a enseñar, porque incluíamos vocabulario y también reglas ortográficas. Perfecto. La segunda pregunta se relaciona un poco más acerca de los tipos de aprendizaje en una de las diapositivas, que ya sabíamos que iba a ser de interés. Se mencionaron 3 tipos de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje reproductivo, elaborativo y el último que es el Interiorizado. el interiorizado. En tu experiencia, ¿todos los proyectos deberían tener esos 3 aprendizajes? ¿Cuál es el más Sí, importante? sí, sí. Yo creo que toda actividad que hagamos, toda, si sea muy pequeñita, si sea algo teórico, un módulo, una sesión, un proyecto o algo mucho más grande, sí deberíamos considerar este tipo de aprendizajes. Y al inicio, a mí como profesora me costó mucho interiorizarlo, porque tú dices, no, voy a seguir siendo siempre, pero te das cuenta después de entenderlo que te ordena, te estructura para tú poder diseñar la sesión o el proyecto. Ahora, ¿cuál es más importante? Eh, el valor a veces lo da siempre el sujeto. Después de haber diseñado varios proyectos, yo creo que todos en un momento determinado son importantes. ¿Por qué?
porque la niña no va a poder redactar bien un párrafo si no ha entendido, por ejemplo, algunas reglas ortográficas, específicamente el uso de comas. Si no usamos bien las comas en un párrafo, entonces no vamos a dar a entender bien la idea. Necesito la memoria. Es el aprendizaje del procedimiento también es importante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no puedo llevar bien una entrevista, a pesar de que tenga mis preguntas impecables, perfectas, validadas por la profesora, pero si yo no sé llegar a la persona a la cual estoy entrevistando, no voy a recoger información. Claro. Y también el aprendizaje interiorizado, porque este es el más difícil y el que sí es un gran reto para mí, porque es aquel aprendizaje que nunca va a olvidar. Claro. Y eso va a depender siempre de cada niña, porque cada niña tiene su meta de aprendizaje a partir de una experiencia que como profesora he podido crear. Ahora, no nos tenemos que sentir frustrados si no llegamos si no logramos que todas nuestras niñas logren aprendizajes interiorizados, porque va a depender también de su madurez cognitiva, de sus ganas. De repente, el proyecto a algunas no les gustó y es totalmente válido. Lo importante es siempre estar mirando, conversando con ellos y ellos, con los chicos. Claro. Hemos visto, a lo largo de tu presentación, hemos podido ver la importancia que cobra el diseño de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es una experiencia vivencial, es una experiencia que realmente ha sido contextualizada y a veces los docentes realizamos nuestras programaciones, planificamos, diseñamos nuestra experiencia y pensamos que se debe quedar así, que se debe cumplir tal cual lo diseñamos. En el proceso, Mayra, ¿cómo fue ese diseño? ¿Se quedó tal como lo programaste? ¿Fue flexible? Cuéntanos un poco acerca de qué función cumplió el diseño de la experiencia de aprendizaje. Perfecto. Gracias Carolina por esa pregunta, porque sí me di cuenta que necesitaba, por ejemplo, más tiempo. Y es algo que a veces a nosotros en el día a día nos inquieta, ¿no? No, es que ya tengo que terminar, tengo que pasar a lo siguiente, porque si no, no termino mi programa, me voy a volver, no sé. Y ahí un poco, en mi caso era, no, sé muy bien cuál es el aprendizaje del procedimiento, sé muy bien cuál es el aprendizaje interiorizado y ello toma tiempo. Además, eh, las chicas, mis estudiantes, eh, cuando están motivadas por un proyecto, ellas van a participar. Y ellas, Carolina, tengo el gusto de decir de que ellas van a cambiarme siempre la sesión. Y yo estoy encantada de que lo hagan. Porque cuando las chicas me dicen, Miss, no, este cuento que has propuesto no me parece, ¿puedo traer otro? Por supuesto. Miss, ¿tú crees que esta parte la podemos omitir? Dime tus argumentos, lo conversamos y si es viable, claro que sí. No, siempre es importante el escucharlas. Ahora, la flexibilidad no tiene que entenderse como ceder a todo, porque hay decisiones pedagógicas que tenemos que entenderlas y no perder de vista los tres tipos de aprendizaje. Perfecto. Mira, el reproductivo, el elaborativo y el Y el interiorizar. ¿Verdad? Bien. Y cuéntanos otra pregunta. Mira, ya va un poco, se mueve un poco más hacia la parte de las competencias digitales. Sabemos que ahora las competencias digitales son transversales, ¿no? La herramienta TIC no cobra un spotlight porque sí, sino que es ya un aprendizaje de la vida. Entonces, cuál fue la función de las competencias digitales? ¿Qué competencias digitales se movieron en las chicas para poder concretar este proyecto? Perfecto. Bien, Carolina, bien, agradezco la pregunta porque hay algo que no he mencionado. Este proyecto empezó en el mes de abril, es decir, iniciando el año académico.
Y todos los profesores fuimos sorprendidos, me incluyo, en la inteligencia artificial. Entonces, exacto, entonces, muy bien, yo decía, las chicas van a lograr redactar, pero ahora hay que diagramar, hay que crear la portada, hay que crear las imágenes. Ujú. ¿Qué herramientas vamos a usar? Vamos a usar Canva, van a usar ellas imágenes de Google o van a usar inteligencia artificial. Entonces ahí era tuvimos que reunirnos un equipo del colegio para decir, muy bien, esto de la inteligencia artificial todavía no, porque no lo conocemos. Ujú. Así que alto ahí. As- felizmente, felizmente, eh, tengo la dicha de acompañar a niñas maravillosas que tienen muchos talentos. Y eso es un gran aporte para las experiencias que yo pueda crear en el aula. ¿Por qué? Porque muchas niñas les encantaba dibujar. Y yo en un inicio dije, chicas, no hay problema. Pueden ustedes crear de storyboard de repente Claro. algunos palitroques. No, no nos vamos a complicar por eso, calma. Pero ellas estaban comprometidas y dijeron, no, Miss, vamos a dibujar. ¿Cada dibujo? Sí, Miss, cada dibujo. ¿Nos das más tiempo? Claro que sí, chicas, no, como les digo, de nuevo aquí la flexibilidad. Yo iba avanzando otros temas, abordar otros temas, y les dije, chicas, si ustedes que se están comprometiendo a avanzar en casa los dibujos, háganlo. Luego retomamos la diagramación. Entonces, sí me ayudó mucho que ellas tengan los recursos tecnológicos y, por supuesto, tengan el compromiso para dibujar cada imagen, la portada y todo lo demás. Mira, en lo que nos comentas, se evidencia que se han movilizado diferentes competencias, ¿no? No Sí. solamente las del área, sino también muchas otras competencias y habilidades que las chicas tienen y que aprovechan, porque se ha notado que ese ha sido una experiencia, ¿no? A diferencia de un contenido que es estático, es limitante, promover una experiencia, un proyecto, es algo que realmente las hace vivir a las chicas y poner en práctica todas las competencias, habilidades y capacidades que tienen en su interior, ¿no? Y mira, Sí. justamente en el chat nos comentan, bueno, algunos nos dicen que es verdad, y estamos en un momento del año en que nos sentimos presionados a cerrar, ¿no? Ya falta un Sí, mes, ¿verdad, Mayra? Un mes para ya sí, así es, finalizar Carolina. el Por año, eso ¿no? es importante estos espacios para poder reflexionar de que el docente tiene que tener el apoyo de nuestros gestores, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en el aula, eh, y yo siempre tengo el apoyo de, de los líderes de mi institución educativa, lo que estamos haciendo en el aula va mucho más allá. O sea, hay muchas habilidades, microhabilidades, capacidades que se movilizan en cada niña, en cada equipo, porque también hay cuestiones que surgen en cada grupo humano, ¿no? Y hay que también apoyarlas, no solamente es la parte, no, la de las habilidades duras, sino también de las habilidades blandas que no podemos perderla de vista y mucho menos en el área de comunicación, donde pues nosotras tenemos que actuar de la manera más empática y asertiva posible. Claro. Y tal vez para ir cerrando, alguien del público comenta, es verdad, un estudiante motivado es un estudiante involucrado en su propio aprendizaje y se convierte en el protagonismo, en el protagonista del mismo. Y además lo valioso de hacerlos parte del diseño del proyecto, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Mayra. No sé si deseas cerrar con alguna idea, dejar un mensaje a Animarlos. los profesores. Ujú, claro. Claro que sí, Carolina, animarlos. Animarlos es normal el error, no hay que tener miedo, porque puede ser que nos equivoquemos en algunos momentos, pero vamos a aprender. Y va a llegar un momento donde vamos a darnos cuenta de que, oh, estoy creando experiencias que enriquecen, que permiten esto, por ejemplo, el hecho de compartir. eh, Esa es una idea fuerza para mí, me motiva mucho y el conectar, ¿no? El conectar con nuestros estudiantes es vital por el escucharlos, porque a partir de la información que
ellas puedan transmitirnos, nosotros vamos a poder construir experiencias más motivadoras. Así es. Muchísimas gracias, Mayra. Agradecemos muchísimo a la institución, a ti que has presentado, has abierto tu aula, ¿no? Has abierto todo ese corazón que se nota que le has puesto en el proyecto y nos transmites también que conoces mucho a tus estudiantes, ¿no? Y esa es Gracias. la idea del proyecto. El proyecto implica que ellos se conozcan y tú los conozcas a ellos, ¿no? Es una experiencia, eso es. Así es. Los invitamos el próximo jueves a otra experiencia de aprendizaje-servicio con el Colegio San Pío X. Es el próximo jueves 26 a la misma hora. Muchísimas gracias, Maya. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado y nos vemos hasta el próximo jueves.